Síguenos en las redes sociales. Búscanos @Sol1065 FM. Lo mejor de nuestro contenido más cerca de ti. Sol 106.5. Una estación RCC Miria. Continuamos en Sol de la Tarde. Bueno, recibimos de verdad ya con presencia al ministro de la Presidencia, Lisandro Macarrulla, una persona que apreciamos. Yo tenía la ilusión de compartir esta escena con doña Consuelo, sí, con mis compañeros Pedro Jiménez, Virgilio Félix, César Cabrera y don Aníbal Herrera. Bienvenido, ministro. Bueno, yo me siento muy halagado de tener este elenco, pero ustedes me tienen que permitir que yo haga una mención especial de doña Consuelo. Es un cariño de muchos años. Ay, sí. Es una de las personas que ha sido quizás más solidaria y le ha dado más seguimiento a toda mi exposición pública, desde el liderazgo empresarial, que me tocó muchos años de mi vida, y ahora desde la posición que ocupo en el gobierno de Luis Abinader. Así que muchas gracias a todos. Te lo mereces. Ministro, usted se lo merece porque cuando usted estuvo dirigiendo el CONEP, que hizo aquel planteamiento sobre lo que significaba la industria nacional para el país, eso fue brillante. Histórico, y marcó la pauta de ahí en adelante. Así mismo. Entonces, desde esa época, yo le estoy dando seguimiento. Ministro, dejamos un tema al principio del segmento anterior, antes de que doña Consuelo haga la primera pregunta en este escenario. ¿Cuál es la posición del gobierno respecto de esta respuesta que ha dado Estados Unidos desde el Departamento de Estado de que la comunidad internacional no se hará cargo de Estados Unidos? Ya hoy... que Estados Unidos no se va a hacer cargo. No, que no se va a hacer cargo. No se va a hacer cargo. No se va a hacer cargo. Que Haití tiene que resolver ellos mismos. Que la comunidad internacional no va a asumir responsabilidades en eso y que Haití tiene que responder por sus problemas. Ya el Partido Reformista, lo acaba de manifestar aquí el senador Genao, dice que es una declaratoria de intención de unificación. ¿Cuál es la respuesta del Estado Dominicano? Bueno, yo no diría tanto, yo no me atrevo. La posición del Estado Dominicano todavía no se ha definido como respuesta a la posición de los Estados Unidos. Pero previo a esas declaraciones del funcionario de los Estados Unidos, la posición nuestra era de tratar de convocar a la comunidad internacional para que nos apoyara a buscar una solución a Haití. Porque nosotros entendemos que tenemos la responsabilidad por lo menos de dinamizar, de orquestar ese apoyo, porque somos lo principal, lo que vamos a pagar el costo más alto de cualquier situación que se crea ahí que no sea deseable. Ahora, lamentablemente, esto no es una posición nueva de la comunidad internacional. Tradicionalmente, la comunidad internacional ha sido apática, hasta irresponsable respecto a Haití. Ahora, la posición del Estado Dominicano yo todavía no la tengo. Es una área que lo maneja otro ministro, pero yo creo que en pocas horas se tendrá ya una posición oficial en ese sentido. Ahora, lo que sí es importante que nosotros destaquemos aquí es que el presidente Luis Abinader, no ahora, producto de esta última crisis, porque Haití vive permanentemente en crisis. Y cuando nosotros asumimos el gobierno, Luis Abinader con su equipo, nosotros hicimos el planteamiento más serio que se ha hecho aquí con el tema haitiano. Nosotros le hicimos una propuesta al presidente haitiano cuando se pudo, porque es que tampoco había un interlocutor. En un momento dado nosotros ni lo hay. No, casi nunca lo hay, pero en ese momento había como unos indicios de que apareció alguien con quien hablar, de estabilidad. El presidente Moïse y el presidente Luis Abinader. Inclusive se firmó un acuerdo de intención donde nosotros planteábamos una serie de acuerdos entre lo que estaba uno sumamente importante. Todos eran importantes, pero había uno sumamente importante que era el registro de los inmigrantes haitianos en la República Dominicana. Que para él era interesante por las votaciones. Para él, no sé para qué le iba a servir. Me alegro que le sirviera para algo, pero para nosotros era sumamente importante saber cuántos son, dónde están y lo que hacen. Exacto. Lamentablemente, eso ustedes saben que todo ese proyecto abortó. Había también algo muy significativo y era que estábamos teniendo contactos con diferentes embajadas para crear una infraestructura sanitaria en la frontera del lado haitiano para evitar
que las mujeres haitianas vinieran a dar a luz a la República Dominicana para evitar que muchos haitianos vinieran en condiciones no, oye, la verdad que no deseable a tratarse la salud de la República Dominicana. Entonces, todo eso lamentablemente no se pudo materializar y Haití desde ese momento a la fecha ha venido de mal en peor hasta la crisis actual, que es sumamente delicada para la República Dominicana, sobre todo, y lamentablemente el pueblo haitiano está viviendo uno de sus peores momentos de los últimos tiempos. Eso es así. Ministro, el gobierno dominicano ha medido el impacto económico que ha tenido para las exportaciones de República Dominicana a Haití las 3 últimas semanas con el agravamiento de la crisis político-social de Haití. Mira, no lo hemos medido, pero indiscutiblemente que va a ser un impacto significativo porque es nuestro segundo mercado en importancia para las exportaciones. Eso en su momento. Yo no te puedo decir una cifra porque el negocio de la República Dominicana con Haití en una gran proporción es informal. Sí. Entonces, si fuera con un país organizado, yo te pudiera decir, bueno, aduana me da un número. Cayeron en tanto. Exacto. Pero es difícil con el caso haitiano. Porque, óyeme, de alguna forma u otra se está haciendo comercio con ellos. Porque tú ves que hay una dispensa para que entren vehículos a tomar combustible y demás. Y ahí tú sabes que es muy informal. Y también, óyeme, condenarlo a que se mueran de hambre. ¿Sí? Claro. Porque realmente ese es, entiendo yo, no sé si habrá otro medio fuera de la frontera, es quizás la única vía de ellos tener algo de alimento y medicina en la frontera dominicana, porque todo lo demás está cerrado. Y bloqueada las calles. Allá las pandillas tienen bloqueado, no hay tránsito, no hay movilidad, que no sea la persona de las pandillas. Ministro, de mi parte solamente concluir con el tema de Haití, de parte mía. Hay algunas expresiones aquí en República Dominicana de que el gobierno está utilizando esto, incluso lo dicen, no lo ha dicho oficialmente el partido PLD, el principal partido de oposición, sino que algunos de sus altos dirigentes lo han manifestado, que todo esto no es más que una forma del enemigo, una tesis clásica, de la política clásica y una tesis clásica, por lo tanto, del enemigo exterior para unificar lo interno. O sea, que todo esto no es más que, diríamos los dominicanos, un gran show para entonces unificar internamente alrededor del gobierno a los dominicanos. Yo lo leí en la prensa, pero le voy a decir algo, doña Consuelo. Eso es irresponsable, una forma simplista de tratar el tema haitiano, porque decir que el presidente Luis Abinader o su equipo, o nosotros que estamos en el gobierno, hemos creado esta situación para generar un enemigo externo, eso es imposible pensarlo así. Además, nosotros somos un poquito más inteligentes de lo que ellos piensan. ¿Cómo vamos a promover ese nivel de tensión social en la República Dominicana, esa imagen hacia el extranjero, cuando nosotros estamos haciendo esfuerzos que ustedes no se imaginan para recuperar esta economía y para atraer más turistas a la República Dominicana? La República Dominicana tiene que manejar con mucha inteligencia el tema haitiano, porque la imagen de la República Dominicana de país tranquilo, de país adecuado para recibir turistas, no podemos perderla. Entonces, decir que uno está sacando provecho de eso, primero, yo creo que eso es uno de los grandes problemas que ha tenido Haití, y es que todo el mundo minimiza la realidad de ese país. Y lo primero que no podemos confundirnos en eso somos los dominicanos, y ya lo estamos viendo. Sí, señor. Ya lo estamos viendo. Lisandro, nadie quiere acompañarnos en el esfuerzo de tratar de que Haití se haga un país viable. Así es. Antes de que el amigo Virgilio le haga una pregunta, en ese punto que doña Consuelo trata, ¿no es posible que comencemos a analizar la posibilidad de que esas bandas que usted refiere que están controlando Haití hoy deriven en guerrilla? Y que eso sí sea un problema para la República Dominicana. ¿Los militares lo han analizado, lo han potencializado? Mira, yo no te puedo decir si lo han hecho,
porque recuérdate que la parte de inteligencia militar y eso no se está haciendo público. Pero yo me imagino que en la República Dominicana históricamente ha habido una atención especial en cuanto a inteligencia y a cuanto sobre Haití, y este gobierno no es una excepción. O sea, nosotros hacemos lo propio y hemos tratado de hacerlo inclusive más eficiente que las veces anteriores, y sobre todo tratando de ser objetivo y conociendo la realidad de Haití, la dependencia que nosotros tenemos de Haití en materia de mano de obra. Sí. Porque mira, tú no te imaginas lo que depende de la agricultura, lo que depende de la industria de la construcción, sobre todo esos dos renglones, pero muchos otros te pudieran mencionar, de los haitianos. Entonces, por eso nosotros hablábamos de un registro, para saber cuánto, dónde y qué hacen. Inclusive formalizar aún más, porque ellos se han ido formalizando. Entre las cosas que se ha pedido, ¿verdad, y nosotros hemos pretendido hacer eso. Sí, claro, vuelvo y te reitero. ¿Y con la vacunación no es posible lograr ese registro, Macarrulla? Ya, ellos no creen en eso. Lo primero es que hasta nos devolvieron la vacuna que le mandaron. Pero, ministro, obligarlo a vacunarse también. Don Virgilio Félix. Con el plan de regularización, disculpe, hermano Virgilio, no tenemos un aproximado de qué tenemos. Nada más 300,000 que eso es lo que se pretende. Es que se han vacunado muy poco. No, yo digo con el plan nacional de regularización que se hizo. No, eso no, tú sabes que eso fue un tollo. Eso fue un tollo y se está revisando. Se está revisando. Y se está revisando porque se manejó inclusive con unos intereses coyunturales políticos y realmente eso está lleno de distorsiones. No he creído. No, el plan que nosotros queríamos desarrollar de registro era interesante y era con la colaboración obviamente de Haití y de la comunidad internacional, porque eso son de las cosas que hay que ver. Nosotros tenemos que ser muy cuidadosos en cómo manejamos el tema haitiano, porque primero ellos tienen un lobby internacional mucho más eficiente que el nuestro. Correcto. Y siempre van a ser víctimas. De siempre. Lo explotan, la condición de víctima lo explotan. Pero doña Consuelo, es que, y a todos ustedes, la República Dominicana ha tenido la peor representación diplomática tradicionalmente, no solo con Haití, con cualquier otro país. Y además de eso, hemos sido irresponsables en cuanto al manejo del tema haitiano en los organismos internacionales, pero desde Trujillo, porque el primero que Trujillo tomó sus posiciones radicales, pero el primero que utilizó la mano de obra haitiana y creó ese intercambio comercial fue él. Entonces, yo creo que por primera vez este gobierno intentó hacer algo sensato con el pueblo haitiano. Claro, defendiendo los intereses de los dominicanos, pero sin perder de vista que son nuestros vecinos y que hay que crearles las condiciones para que ellos vivan y se sientan cómodos en su país. Que eso es. Entonces, pero lamentablemente, miren lo que ha derivado Haití desde ese momento a la fecha. Ministro, honrado de su presencia en esta cabina con nosotros, pero le quería preguntar, ¿pudiéramos volver a pensar en un plan, en lo que habíamos hablado del muro fronterizo con respecto ahora que tenemos una situación complicada con Haití, viendo que la solución de Haití a largo plazo no se ve, igual que una solución a corto plazo? Y otra, ¿pudiéramos el gobierno trabajar una idea que le he estado viendo, un plan rápido de equipos para usted poder captar los datos biométricos de todo el que entra desde la frontera a República Dominicana? Mira, la frontera de la República Dominicana con Haití es muy porosa. Entonces, si fueran 2 pasos, 3, tú tienes los controles. Ahora, eso con la verja inteligente, porque hay una verja física y también con tecnología, eso va a ser más, quizás posible empezar a implementarse. Porque entre las cosas, como se está previendo el proyecto, que el proyecto va, lo que pasa que el Estado es lento por la ley 340 de compra y contratación, implica un proceso que es bastante lento y ya eso está en marcha. O sea, en cualquier momento salen las licitaciones y se declara un ganador. Pero eso va a tener un registro, va a haber cámara que va a registrar todo el que pase y demás, y vamos a tener mucho más control que el que tenemos hoy. Claro, Ministro, eso es, vamos a llamar la contención del flujo, pero también se están haciendo proyectos de desarrollo desde el Estado Dominicano
para fortalecer la frontera del lado dominicano. Y ahí hay unos proyectos que están diseñados para apalancar el desarrollo, no el crecimiento económico, eso, porque nosotros crecimiento económico hemos tenido históricamente aquí, pero desarrollo ninguno. Entonces, estos proyectos están concebidos para que la inversión privada apalanque el desarrollo de esas localidades que son las más deprimidas económicamente del país. Entonces, eso es un proyecto integral para toda la frontera que ha empezado con 2 polos, con Montecristi, Manzanillo y Pedernales. Ministro. Perdón. Adelante, adelante usted, doña. Usted Ministro, ¿me escuchan? Un tiempo atrás, el Consejo Migratorio tomó ¿te escucha, por favor? Aplicar la ley 8020. ¿Qué va a pasar en estos momentos que tenemos la crisis con esa decisión? ¿Sigue en pie o se va a detener? ¿Qué va a pasar con esa decisión? Con el 80-20. Eso sigue en pie. Esa es la ley y hay que cumplirla. Nunca se ha cumplido, pero nosotros estamos tratando de cumplir leyes que nunca se han cumplido. Exacto. Este es lo que está eso. Y no es difícil ir a una instalación a ver cuál es el 80-20. Adelante, ¿cuál es la realidad? No, yo sinceramente, ministro, a través de usted dígale a don Luis Abinader que está bien. Y que lo apoyamos. Está bien lo que está haciendo. Y ese Consejo Nacional también de Migración está haciendo lo que tiene que hacer. Algún día, porque usted tiene razón, aquí había una caterva de diplomáticos y de funcionarios que nunca se han preocupado por este país, al contrario. Bien, ministro, como que no arranca las APP, la propiedad público-privada, como alianza público-privada, como que no es fácil. Bueno, vaya, pregunta en Santiago si arrancó. ¿Arrancó? No ha arrancado. La ley es muy exigente. Es muy exigente, hay muchas trabas. ¿Qué puede pasar? La ley realmente, como está estructurada, es sumamente lenta. Nosotros tenemos una propuesta de modificación de la ley. ¿Y qué pudimos hacer? Nosotros modificamos el reglamento, que eso sí lo podíamos hacer del directorio, pero hasta donde nos permitió la ley. O sea, la cortamos un par de meses al proceso. Porque no pueden legislar. Pero apostamos a que el Congreso sea receptivo con la iniciativa del gobierno para reducirlo casi a la mitad del tiempo. Porque la verdad que como Ministro. Un momentico, Aníbal, un momentico. Como está estructurada ahora, es sumamente lento y tiene algunos espacios. O sea, la burocracia, las aprobaciones. Sí, no. Las restricciones y los plazos que establece entre cada etapa son sumamente lentos. Porque mire, doña Milagro, perdón, iba a decir doña Milagro porque hablo mucho con ella, doña Consuelo. La ley 340 y la misma ley que creó las APP tiene muchos controles, muchos espacios para dar oportunidad, apelar, obstaculizar los procesos, que se ha demostrado en la práctica que no impiden la corrupción. Porque la ley 40 de compra y contratación existe hace años y la corrupción no ha sido. Entonces, estamos buscando mejorar ambas sin que se pierdan los controles o estableciendo más controles, pero que se haga más eficiente su implementación. Vamos a permitirle a Aníbal Herrera y luego yo quisiera abordar un tema sobre los diálogos. Adelante, Aníbal. Me anota después a mí. Buenas tardes, ministro Macarrulla, y bienvenido a nuestro programa. Aprovechando su condición de destacado empresario nacional y su misma posición gubernamental por los niveles de información de primera mano que tiene, quisiera preguntarle si tienen ustedes conocimiento de la visión del empresariado haitiano y la clase productiva de ese país con respecto a esta crisis. No hemos escuchado al empresariado haitiano referirse a lo que está pasando en su país. Están aquí metidos en los hoteles. Bueno, sí, señor. Realmente yo no te puedo opinar si ellos, no conozco la dinámica interna de Haití porque no hay mucha forma de uno enterarse, pero me imagino que ellos deben estar preocupados porque ahí está su mercado, ahí está el consumo de lo que ellos venden y producen. Pero no se escucha nada, ministro, ellos no dicen nada. Bueno, pues si no dicen nada, y es posible que no digan nada, habla muy mal de una clase empresarial que tiene sus intereses en ese país. Porque ¿qué es lo que procura un empresario?
estabilidad, bueno. crecimiento económico, progreso. Y es lo que menos tiene ese país ahora mismo. Y yo me imagino que ellos estarán haciendo su trabajo para que eso se mantenga. Si no lo están haciendo, están atentando contra sus propios intereses. Pero callado, ministro, porque de eso no se sabe nada. Gracias, Aníbal. Le voy a hacer una anécdota. Gerard Pierre Charles, el gran sociólogo, dirigente del Partido Comunista Haitiano, del PUSH. Nosotros como Partido Comunista Dominicano teníamos esa relación con el PUSH. Yo viajé a México a hablar con él en una ocasión, o sea, cuestiones políticas de envergadura. Y Gerard Pierre Charles, esposo de Susi Castro, me dijo: Consuelo, óyeme esto, al empresariado haitiano no le importa Haití, no es como el empresariado dominicano. Y lo he contado varias veces. Sí, claro. Que sí le importa su país. Al empresariado haitiano ni siquiera son capaces de ponerle asfalto a la calle donde ellos tienen su empresa. Esa es la diferencia entre el empresariado haitiano y el empresariado dominicano. Gerard Pierre Charles. Ministro, el gobierno ha iniciado dos frentes que a mí me preocupan. No me preocupan, no. Me llaman la atención. Me ocupan. No, tampoco me puedo ocupar. El diálogo nacional, con 17 mesas de discusión, aunque son 13, pero hay 17. Y ahora se abre un nuevo frente de socialización y consulta con el tema de la clase política en un nuevo equipo de 9 integrantes, ¿verdad? ¿Cuál es la perspectiva? ¿Cómo usted percibe que esto va a progresar? Porque uno no ve claro como que los caminos están condicionados, aperturados, para que estos grandes diálogos que necesita la sociedad dominicana rindan fruto, o estamos siendo miopes desde aquí. No, realmente en el CES, Centro Económico y Social, se están tratando problemas estructurales de la sociedad dominicana. Este nuevo grupo que se ha organizado es para la coyuntura haitiana. Sí, entonces son escenarios diferentes. Y nosotros lo vemos así. Ahora, va a haber una actitud permanente del gobierno de Luis Abinader hacia el diálogo. Y tenemos que acostumbrarnos a ese tipo de liderazgo que da participación, de apertura. Porque ya la República Dominicana es diferente. No por Luis Abinader, es diferente porque todas las sociedades post-COVID son diferentes. Lo que cambiaron las sociedades y sobre todo las latinoamericanas después del COVID es otra cosa. Y el presidente que no ejerza su liderazgo con ese nivel de diálogo, de comunicación, de apertura, de consenso, se embromó. Entonces yo creo que Luis Abinader, que es un presidente de este tiempo y que le ha tocado la etapa de COVID y post-COVID, lo entiende, ejerce eso, lo ejerce internamente. Porque yo te voy a decir la verdad, Luis logró, antes de ser presidente, crear un grupo, que fue lo que llamamos gabinete presidencial, que lo dirigí yo, donde hay un grupo de personas con intereses diferentes, con formación diferente, pero representantes de la sociedad. O sea, todo el que está ahí representa un sector, y él lo aglutinó. Creó una dinámica interna donde todo el mundo participa con apertura. Y después te voy a decir algunos instrumentos de la gestión del Estado que él creó bajo esa sombrilla. Y además de eso, que él es el líder. Ahora, él hace eso por la confianza que él tiene en sí mismo. Él se sienta en una mesa. ¿Y eso no lo ha aislado de la clase política, Lisandro? No necesariamente, porque yo te estoy hablando... Yo lo percibo así, patrón. No, mira, yo te estoy hablando del escenario para gestionar el Estado. Pero que hay políticos, la mayoría son políticos. Son excepciones los que no somos políticos. Pero y usted termina siendo político y va a caer bien. No, mira, yo no voy a ser un político porque no tengo la edad para yo empezar, imagínate. Cuando yo estaba viendo Estado Financiero, Leonel Fernández estaba leyendo a Carlos Marx y eso. No hay como competir. Mira, y yo te estoy diciendo eso, y no fue porque yo no lo leí, porque yo leí a los 12 años El Capital para Niños, un librito mexicano que me lo regaló mi papá. Tu papá, que fue siempre un gran colaborador de los movimientos sociales.
Sí, no, y miembro, es fundador del 14 de junio. Del 14 de junio, así pero, es. Pero la mayoría de lo que yo me desarrollé, y ya yo tengo 64 años, en otro medio. Yo no puedo venir a competir, por ejemplo, con Paliza, que es de la edad de mi hijo, y que desde que estaba en la escuela, que coincidía con mi hijo, era un político. Ya estaba en política. Entonces, pero yo sí me considero que soy miembro del equipo de Luis Abinader, me siento sumamente identificado y contento de estar en ese equipo. Pero además estoy muy consciente que yo formo parte de un proyecto político. Exacto. Y me he preparado para eso. Trabajé 3 años antes de las elecciones, me aparté de todas las actividades empresariales para sumergirme en eso y asumir una responsabilidad como presidente de ese gabinete, y manejábamos desde ahí gran parte de lo que tuvo que ver con su campaña política, con su inteligencia política, con su logística de la política, que a final de cuentas, con todo el trabajo político que hacía el jefe de campaña, que era Fulcar, y todo ese equipo, tuvimos los resultados que todos ustedes conocen. Ministro, el tema eléctrico. El tema eléctrico tiene preocupada a una gran parte de la población, las EDES, como que quieren y no quieren, hay escasez de insumos básicos como medidores, como cables, para dar un servicio eficiente a la población. Hemos mejorado en las últimas semanas el tema del suministro con el carbón y las negociaciones que se hicieron a última hora con el tema Punta Catalina, que logró entrar a suplir la energía que está prevista a suplir a los dominicanos, valga la redundancia. ¿Cuál es el enfoque? ¿Qué tiene en agenda el gobierno del presidente Abinader para dejar de una vez y por todas cerrado el tema del déficit eléctrico en el suministro a los dominicanos? Mira, la preocupación del pueblo dominicano por el sector eléctrico debiera ser inclusive mayor. Y no lo es porque la gente no se percata de lo que ha significado para el país la irresponsabilidad con que tradicionalmente se ha manejado ese tema. ¿Tú sabes por qué? Porque la mitad del déficit fiscal acumulado que tiene el país, o sea, la mitad de esa deuda externa que tenemos nosotros, se quemó literalmente en energía, generando energía eléctrica. Eso no ha permitido que este país tenga los hospitales suficientes, las escuelas suficientes y muchísimas otras cosas que son déficits sociales que tenemos como país. Entonces, consciente de eso y habiendo estudiado el fenómeno por mucho tiempo previo a las elecciones, nosotros tenemos un plan. Igual que para cada caso tenemos un plan, inclusive para el tema migratorio. Entonces, en el tema eléctrico, que es tu pregunta, nosotros tenemos un plan para reducir el déficit. Tenemos un plan para mejorar la gestión. Tenemos un plan que se ha implementado exitosamente hasta este momento, claro, con las limitaciones, porque nosotros previmos muchísimas cosas menos el COVID. El COVID lo encontramos sin haberlo previsto. Entonces, nosotros hoy en día estamos ofertando, satisfaciendo el 98% de la demanda, cuando las gestiones anteriores manejaban el 87-88%. Eso es un tema. Segundo, encontramos una Punta Catalina de carbón cuando ya ni siquiera minas de carbón nuevas y se estaban cerrando todas con muchas limitaciones de abastecimiento de carbón que se agravó con la crisis. Para que ustedes tengan una idea, Punta Catalina compraba carbón a $68, $70 porque no había consumo de carbón. China había cerrado una gran parte de sus generadoras de carbón que le está abriendo ahora por la crisis, y el carbón llegó a costar en el mercado spot, llegó a $240. Ha ido bajando un poquito, pero todavía está sobre 200. Sí. O sea, pero todo es producto de la coyuntura de la crisis. Eso va a volver a buscar su nivel. Pero hay algo peor. Las autoridades anteriores dejaron una capacidad instalada con poca holgura. O sea, prácticamente lo mismo que se consumía. No que lo que se consumía antes de nosotros llegar al poder, sino lo que se está consumiendo después que nosotros llegamos, porque aumentamos la oferta, como le expliqué anteriormente.
Pero todo eso se está estudiando, se está planificando. Ustedes saben que estamos licitando una planta en Manzanillo. Ya se autorizó el inicio de una. Bueno, esa de Manzanillo. De 400, sí. No, esa que licitamos. Tengo la. No, pero espérate, déjame explicarte el tema de Manzanillo, que son 800. Sí, no, está bien, espérate. Yo te voy a explicar todo, no te preocupes. Pregúntame de todo a mí, que yo te lo digo como es. O como yo creo que es. Exacto. Mira, en Manzanillo estamos licitando 800 megas. Es una licitación diferente. El Estado no va a aportar un centavo, porque en vez de nosotros licitar plantas, estamos licitando kilovatio hora. O sea, usted se instala como empresario. A todo costo. Usted invierte su dinero. Su dinero. Y tú me vas a decir a mí a cómo tú me vas a vender el kilovatio. Yo le garantizo la compra. Y yo te garantizo la compra con un PPA. Correcto. Entonces, eso. Sin salirse de los precios de mercado. No, tiene que darme eso. Yo voy a cotizar. Yo estoy cotizando el contrato de compra. El que me lo dé más barato es el que yo le voy a autorizar que se instale. Correcto. Porque es una modalidad diferente que no le gusta mucho a los que dirigían el Estado, porque ahí tú no construyes. Y construir tiene su beneficio. Sobre todo los dominicanos sabemos manejar eso. Paralelamente, nosotros acabamos de autorizar unos 800 megas de renovables, que tú sabes que se convierten en 300 y pico, porque los renovables, los renovables no son estables, o sea, no es 24 horas al día, si hay sol. ¿Y a dónde están esos renovables? Eso están dispersos en diferentes partes del país. Y eso va a tomar. Y en la zona norte también. Pero en el caso de la zona norte, ministro. Perdón, pero eso va a tomar mucho tiempo. Las renovables deben estar listos entre un año y 8 meses y 2 años. Porque Manzanillo, no, eso toma 5 o 6 años. Ustedes salen del poder, vuelven al poder, supongo, con la reelección. ¿Verdad, sí. No, entonces sí, así es en el segundo. Macarrulla, en el caso del norte, le decía que hay una licitación porque hace una semana la Superintendencia de Electricidad autorizó a un grupo gestor de gas licuado de petróleo en República Dominicana construir una planta de 400 megas en Pepillo Salcedo. Tengo la licitación aquí, la autorización de inicio. Ahora bien. Pues ya la licitaron y se aprobó. Está autorizada esa y está autorizada también Puerto Plata. Ahora, mi pregunta va en otra dirección. Yo te voy a responder esa. Sí, perfecto. Claro. Doña Consuelo y yo teníamos una ilusión con usted. Y peleamos aquí, jodimos la paciencia por pila. Y Macarrulla va a arreglar el sector eléctrico porque Luis lo designó jefe del gabinete eléctrico. Pero usted no falló, ministro. No hemos quedado esperando que usted arreglara esa vaina. En un año. Pero claro, patrón. Una vara mágica. Nosotros que reúne el gabinete. ¿Qué logra? Y le pusieron un hombre que sabe de esa vaina al lado, porque el ejecutivo de esa vaina es Marrancini. Entonces, ahora los dos se agacharon. ¿Y qué va a hacer? Ya no. Yo tiene un año designado. Pero oye, señores, doña Consuelo acaba de decir que lo que se acaba de licitar en Manzanillo, esa planta está en proceso de licitación. O sea, exacto. Ahora estamos en la etapa en que los que fueron precalificados tienen que presentar, pero hacer la ingeniería para poder cotizar eso. 48 meses. La ingeniería se toma un año. Mira, la construcción para que empiece a generar, eso va a estar entre 5 y 6 años. Porque no es 48 meses. Son 800 megas. Bien, eso por un lado. Lo que se aprobó en el norte, que todavía no se ha aprobado, la superintendencia dio la apertura para que se puedan instalar. Eso no necesita ninguna licitación ni nada, porque no son para contratos PPA, son para el mercado spot. Y para el mercado spot lo que usted necesita, que es lo que ellos están ya en proceso, medio ambiente, permiso de medio ambiente, pero tú corres todo tu riesgo y yo te compro si te necesito. Es una buena iniciativa, yo la apoyo. Entonces, por eso, ese es un mecanismo más rápido. No hay mucho apetito por los inversionistas, por eso no hay mucho apetito, pero mira eso quiere. Esa será a gas natural. A gas natural, aunque el contratista es un importador del más grande en gas licuado de petróleo. Virgilio Félix, perdóname. Para que ustedes tengan una idea y entiendan, perdóname, la complicación
que hay en el sector. Ay, pero la verdad que está, ministro, la verdad que es difícil es gobernar. No crea, no, pero si no lo quiere que me lo den a mí. Uno coge presión, pero es bueno. La presión es mejor arriba con presión. Eso lo usan mucho los políticos, eso que está diciendo él. Te está preparando ya. Mira, en el mercado internacional ya no se consigue financiamiento para carbón. Claro. Nadie te lo financia. Y para gas natural, ya los multilaterales no están financiando gas natural, solamente renovable. O sea que la situación con la generación eléctrica a nivel mundial se está complicando. Sí. Ministro, en el ámbito de materia recaudadora, el director, don Luis Valdés, el director general de Impuestos Internos, habla de un censo para poder ver quiénes son los que están identificar el nivel de evasión y saber quiénes son los que están detrás de eso. ¿Qué opina usted sobre eso? Y si eso pudiera ser una solución para el recaudo que tenemos, una deficiencia ante no poder hacer una reforma fiscal por el tema de la pandemia y las situaciones actuales internacionalmente. Así es, tú lo has planteado como el hecho de que no aprobáramos una reforma fiscal en este momento nos obliga a ser más eficientes. Pero el ejercicio de eficiencia se está haciendo desde el primer día y los resultados están ahí. Sí, claro. Don Luis Valdés ha tenido un ejercicio exitosísimo. Igual que aduanas. Y aduanas también. Te lo mencioné a Luis porque fue el que tú mencionaste. Muy bueno. Muy bien, y va a seguir mejor. Nosotros estamos condenados a ser más eficientes en la recaudación. Primero, porque la informalidad aumentó durante la pandemia. Durante la pandemia. Antes y después. Nosotros tenemos que hacer un ejercicio y eso está en nuestro plan de gobierno para reducir la informalidad, porque con el nivel de informalidad que tiene este país es imposible desarrollar. Más de un 40%. No, pero mucho más, está en 60%. Dios mío. O sea, es mucho más grande la economía informal que la formal. Entonces, se va a trabajar en ese sentido. Don Luis Valdés está contratando asesores, está comprando software nuevo, correcto. Y nos lo criticaron muchísimo al principio y ha dado resultados, lo ha hecho eficientemente, sin maltratar a nadie. Finalmente, César Cabrera, con el tema transporte. Usted concluye, doña Consuelo, usted manda aquí, usted es la jefa. Ministro, la ley 6317, ¿no? ¿Verdad? Mandaba a una transformación del sistema público. Le daba un año la ley para que se iniciase la transformación del sistema público, de transporte público. El gobierno pasado, hay que reconocerle, fue lento en ese sentido, pero yo veo como que no avanzamos en la transformación de... O sea, que este gobierno es lento también, ¿tú quieres decir? Perdóname. No hemos avanzado, pienso yo, lo suficiente, ¿no? ¿Verdad? Ya con 5 años... 4 años de promulgada la ley, ¿cuáles son los planes para avanzar en esa transformación? Porque solamente hemos visto el corredor de la Núñez de Cáceres que se ha hecho una transformación. Los otros corredores están... ¿Le tienen miedo a la 27 de febrero? No han iniciado. Y usted que tiene la responsabilidad del gabinete de transporte, ¿cuáles son los planes que tiene el gabinete para transformar las otras rutas que faltan por hacer esa transformación? Bueno, tú dijiste algo interesante. La ley tiene 5 años y nosotros tenemos 1 año y 2 meses en el gobierno. 4 años va a cumplir. ¿Qué hemos logrado? Logramos el corredor de la Núñez de Cáceres, que fue un piloto, y ahora, antes del cierre de año, tenemos el corredor de la Churchill y de la Charles de Gaulle. Y para el año que viene tenemos 9 corredores. Pero en Santiago se empezó el teleférico. Correcto, de Santiago. Sí, ya se inició. Y se inicia en enero, entre enero y febrero, el monorriel de Santiago. Wow. Y probablemente en el 2023 se inicie un tren que va desde el aeropuerto hasta la autopista Duarte. O sea, que va a venir Las Américas, 27, todo el tramo de la 27, hasta conectar en los Alcarrizos, donde van a confluir la extensión que estamos haciendo de la línea 2 del metro
El teleférico. Todo eso, mi querido, es un año y la ley tiene 5. Mire todo lo que yo le digo, lo que estamos haciendo. No te voy a decir lo que vamos a hacer. La ampliación de la línea 2 del metro. Se amplió las líneas existentes del metro. Se duplicaron los vagones. Tenemos un corredor piloto funcionando y funcionando bien. Antes de diciembre inauguramos los otros 2. En Santiago tenemos el teleférico y el monorriel. Ya iniciado el teleférico, el monorriel empieza en febrero. Más de ahí, en medio de la pandemia, usted es un gandío. Doña Consuelo. Finalmente, doña Consuelo. Pero qué lambe este, Dios mío. ¿Qué cosa es esta? Esta parte, ministro, en su entrevista con el periódico El Caribe, muy buena, por cierto, usted dijo, fue de mala fe, que sacaron aquel proyecto de reforma fiscal que se armó aquel reperperazo. Pero fue el gobierno que lo sacó. No. Pero eso le hizo daño al gobierno. Perdón suyo. Perdóneme. Para medir la temperatura. Perdóneme. Para asustarme. Estos karatecas son así. Violentos. Mi marido me dice, digo yo, ¿por qué Ángel es karateca? Mire, ministro, ¿cómo fue? O si es como el bolero, no sé decirte cómo fue. Ministro, la información salió, se coló. Ustedes... La colaron. Un día decían una cosa, al otro día se decía otra. Ustedes discutieron qué fue lo que pasó. Bueno, no. Fue una estrategia de comunicación. No, imposible. Pero ven acá. ¿Cómo es posible que ustedes crean que nosotros vamos a colar algo donde se afecta a la clase media, sobre todo? Sí. Porque esa escala de impuestos sobre la renta, que usted se recuerda que aumentaba el impuesto a lo que ganaba más de 70,000 pesos. Pero, óyeme, nosotros no estamos en el palacio jugando bolitas, nosotros pensamos un poquito. Ese tipo de disparates no lo vamos a hacer. Eso lo hicieron con mala fe. Claro. Nosotros estábamos discutiendo, y no era un secreto, porque lo había dicho el presidente, con diferentes sectores, una posible reforma. Discutiendo, porque entre otras cosas eso lo manda la ley, porque eso está establecido en la Estrategia Nacional de Desarrollo, que es una ley, y establece que se discute en el CES. Correcto. Entonces, esa es una de las agendas pendientes que tiene el país. Sí. Nosotros, no desde ahora, desde que llegamos, porque recuérdate que hubo un primer intento anteriormente. Sí. Nosotros desde que llegamos estamos estudiando la posibilidad de hacerlo. Lamentablemente, las condiciones políticas, sociales y económicas en la República Dominicana no están dadas para hacer la transformación que hay que hacer, porque es una reforma fiscal integral. Que se convierta en un instrumento de desarrollo. Correcto. Sí. Y hasta que eso no se dé, nosotros no lo vamos a hacer. Y van a parar a los senadores con el proyecto que tienen ahí. Esa locura. No, ya eso fue para por aquello de las exenciones. Adelante, ministro, Pedro. Un minuto nada más, por favor. No, yo menos, 30 segundos. Ministro, la imagen del gobierno con el tema de la corrupción. Ustedes vendieron esto desde la oposición y caló, le dio un resultado electoral extraordinario y están en el gobierno. Ahora, en un año han explotado muchos escándalos del funcionariado de su gobierno. ¿Le preocupa esto al presidente Abinader? ¿Continuarán destituyendo cada vez que salga un reportaje periodístico y se compruebe? Y si esto no le temen ustedes a que le afecte la relación con el partido, porque son dirigentes del partido todos. Mira, el presidente Abinader fue enfático en la campaña, que el que lo acompañara tenía que actuar por el librito. Lamentablemente, una de las principales causas por qué este país hay tanta corrupción, porque no ha habido consecuencias. Y los gobernantes protegían a los funcionarios corruptos. Y eso no lo van a conseguir con Luis Abinader. Ahora, también son casos donde se ha probado que se ha actuado fuera de la ley. Porque hay muchísimas denuncias, y yo he sido víctima de una denuncia, pero no una denuncia por por chisme y por hacerme daño, pero no se ha podido comprobar nada. Me investigaron, doña Milagro, que es la responsable, me investigó, y lamentablemente yo fui víctima de eso, pero no se pudo probar nada y conmigo no ha habido problema, igual que en otros casos. Ahora, si se prueba y el presidente Abinader lo ha dicho claro,
el que se le pruebe o haya un indicio que tenga, él va a actuar. Claro, eso obviamente le preocupa porque son sus compañeros, son la gente que hicieron campaña con nosotros, gente que apreciamos muchísimo. A veces sabemos que es por desconocimiento que hacen las cosas, y tú verás que cuando se profundice la investigación, muchos de los casos que han sucedido ha sido precisamente por eso. Es un gobierno nuevo, todo el mundo comete errores, es un gobierno nuevo y yo te lo digo porque yo tengo ya edad suficiente para saber qué ha pasado con otros gobiernos cuando inician. Hemos cometido mucho menos errores que otros porque nos preparamos con tiempo, pero siempre hay una curva de aprendizaje y se paga un costo, pero el costo no va a ser nunca el de la impunidad. Bien. Vamos a repetir con un aplauso al ministro Lisandro Macarrulla y decirle que el cuestionario que yo tenía aquí lo guardamos para la próxima, ministro. Gracias, ministro. Sol 106.5, con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción en una sola estación. Cobertura total, disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5, la más interactiva.